Dios, en esta hora toma lugar en este centro, Señor, de adoración a ti, donde exponemos tu palabra, donde tú, Señor, te haces sentir y donde tú te haces entender. Toma lugar en estos medios, precioso Rey, para que pueda traspasar tu palabra a donde tiene que traspasar y llegar a esos corazones para poder ser sensibilizados en tu gran poder. Bendice, Señor, toda palabra que salga de mi boca, santifícala y que sea edificante tanto para mi ser como para el ser de cada uno de los que escuchan tu verdad. Precioso Rey, aquí estamos en el nombre de Jesús, toma tu lugar. Aleluya, amén y amén. Que mi Señor me los bendiga en esta hermosa hora. Quiero hablar acerca de la adoración a Dios. Y vamos a leer, vamos a abrir nuestra Biblia allí en Apocalipsis capítulo 14, nos habla de los tiempos finales, pero hoy lo vamos a tomar para nosotros como cuerpo de Cristo que somos, que hemos venido y lo hemos reconocido como Señor nuestro. Él nos habla hoy a través de su palabra. Entonces, aquí vamos a hablar qué es lo que Dios quiere, porque el libro de Apocalipsis para nosotros es un libro de esperanza, un libro de amor y un libro de su justicia, porque nos habla de la justicia de Él. Y dice aquí, en el 14:1, dice, después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y al oír una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oía era como de arpistas que tocaban sus arpas. Quiero hacer énfasis, o sea, lo que me voy a enfocar hoy es de que nuestro Señor Jesucristo en los últimos tiempos dice que Él está parado en el monte de Sión. O sea, el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión. Cuando hablamos de Cordero, estamos hablando de la redención de nuestro Señor Jesucristo. Hablamos de que cuando el pueblo de Israel estaba esclavo, eran esclavos en Egipto, el Señor decide sacarlos de esa esclavitud y llevarlos a una tierra donde fluía leche y miel. El Señor le da pasos a Moisés, que era el que los iba a libertar, y en ese sentido le dice, antes de que salgan, preparen la Pascua. El Cordero representa la Pascua del tiempo antiguo, cuando le dicen, maten un cordero, cómanlo, cierren las puertas, métase la familia, y si la familia es muy pequeña, pues únanse con otras familias, pero la sangre de ese cordero la ponen en los dinteles de las puertas porque va a pasar un espíritu de muerte, y aquel que no tenga esa señal o ese sello, ahí va a entrar el espíritu de muerte. Entonces le dio indicaciones a su pueblo de que pusieran como señal la sangre de ese cordero que representaba para nuestro tiempo a nuestro Señor Jesucristo. O sea que eso del pasado era sombra de lo que había de venir en el futuro para nosotros como iglesia que somos de Él. O sea que nuestro Cordero, el que derramó su sangre, el que se sacrificó en esa cruz, fue nuestro Señor Jesucristo. Y si usted no acepta a Cristo, verdaderamente usted no puede ser redimido ni redimida, porque solo la sangre de Cristo nos redime, nos limpia y nos purifica de todo pecado. Pero la redención en sí, lo que produce en nosotros es adoración, es alabanza, es gratitud, agradecimiento a aquel que se sacrificó en lugar de nosotros, porque ese sacrificio era para nosotros, pero Cristo pagó el precio. Ahora usted y yo tenemos que recibirlo en nuestro corazón para poder ser redimidos, ser comprados por esa sangre bendita. Entonces aquí está hablando ya en los tiempos finales, y le está hablando al pueblo de Israel. O sea que aquí ya se centra en el pueblo de Israel, pero también en aquellos que no fueron llevados en el rapto de la iglesia, aquellos que no quisieron tener nada ni comunión con Dios y se quedaron todavía ahí. Dios les está dando la oportunidad de que se arrepientan, pero el ciclo de aquí de Apocalipsis ya no es un ciclo fácil, sino que ya es un ciclo fuerte,
Ahora nosotros gozamos del pacto de Dios, de que dice el Señor que Él vendrá antes de que sucedan estas cosas a levantar a los suyos, aquellos que se han rendido y le han rendido la verdadera adoración. Entonces nos habla de que el Cordero estaba estaba de pie en el monte de Sión, y con él estaban 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito donde sus frentes. O sea que ellos tenían un sello. El sello del pueblo de Israel fue la sangre de un cordero, de un animal. Pero ahora nosotros, el sello es la sangre de nuestro Señor Jesucristo, pero el sello que tenemos es el sello del Espíritu Santo, que nos hace adorarle a Él en espíritu y verdad. La adoración no consiste simplemente de que adoremos de dientes a labios, sino que va más allá. Esta adoración aquí es más profunda, porque si usted lee todo el capítulo, nos habla de que vino un tiempo difícil, muy difícil, en el que muchos tuvieron que dar su vida, tuvieron que tener fe y guardar los mandamientos hasta la muerte. O sea que aquí hay mártires que rindieron sus vidas a Cristo, no importando, porque el Señor los lleva al desierto. Pero cuando yo estaba leyendo esto en Salmos, en su capítulo, o sea, nos habla realmente de lo que había sucedido con el pueblo de Israel, y está en el Salmo 137. Pero ¿qué descifra el monte de Sión? ¿Por qué Dios está de pie en ese monte? Porque Dios lo asignó. O sea, en un principio el rey David estuvo allí y elevó su adoración a Dios. Pero luego dice que el monte de Sión es habitación, es la habitación de Dios mismo. Y ahí en el 132 y su versículo 13 dice: porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque la he querido. Es un lugar que nuestro Dios ha querido y la tomó como habitación. Pero en este momento, usted, como que estamos en el tiempo de la iglesia, el Señor ha hecho su habitación en nuestros corazones. Ahorita nosotros somos esos tabernáculos, ese aposento, ese templo, donde mora Él dentro de nuestros corazones. Entonces, dentro de nuestro corazón debe de existir adoración a Él, porque Él hoy está habitando en nuestros corazones, aunque aquí nos está hablando en lo espiritual del monte de Sión. Cuando Él regrese, Él va a estar de pie allí en ese monte, y alrededor de Él van a haber 144,000. Le quiero hablar de dos personas. Hablamos de dos personajes. Hablamos que Daniel fue llevado, o sea, en el tiempo del cautiverio. Israel recuerda mucho este cautiverio, el cautiverio de Babilonia. Fueron esclavos en Egipto, después vinieron los de Asiria, pero Babilonia ha sido un imperio que impactó mucho al pueblo de Israel, que hasta hoy lo recuerdan por todo el proceso que pasó. Una parte del pueblo de Israel fue llevado la parte externa a Babilonia, pero ellos trabajaban en lo externo. Y estos 4 jóvenes, Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, trabajaban dentro del templo. Estos 4 jóvenes muestran la verdadera adoración de la cual Dios expresa aquí en el capítulo que estamos leyendo de Apocalipsis, esa adoración que en medio de cualquier circunstancia, en el capítulo 14, uno sigue adorando. Entonces, ¿qué es el monte de Sión? Es el lugar de la morada de Dios. ¿Qué es su corazón hoy? La morada de Dios. Pero en ese corazón debe de haber obediencia. No debe de haber doble ánimo, sino que nosotros tenemos que caminar paralelos, o tenemos que caminar directo por el camino de Dios, no importando nuestra propia vida. Hemos hablado eso mucho anteriormente, que Dios quiere que nosotros
lo entreguemos todo, que nos neguemos a nosotros mismos y si vienen situaciones difíciles, en esa situación difícil, usted y yo tenemos que seguir adorando. Pero muchas veces nos centramos en las circunstancias y perdemos la perspectiva de Dios, mientras estos 4 jóvenes que fueron llevados al palacio nunca perdieron su perspectiva. Su perspectiva era Dios, obedecer a Dios, agradar a Dios, adorar a Dios, exaltarlo en todo momento. Aún así fueran sometidos a morir, ellos estaban convencidos de adorar a Dios, no importando su circunstancia. Pero los que estaban fuera del palacio es otro grupo que ellos tenían a Ezequiel como profeta y ellos realmente, Dios siempre le habló al pueblo de Israel, al pueblo de Judá, que dejara la idolatría. Dios a la idolatría le llama infidelidad, le llama impureza. Mientras aquellos 4 jóvenes se mantuvieron en santidad, el pueblo todavía renegaba, porque si usted recuerda, hay un pasaje en Ezequiel donde Ezequiel dice que llega a ese lugar y tiene una visión y traspasa las paredes y ve a los sacerdotes haciendo cosas incorrectas. Dios le revela eso a Ezequiel, o sea que aún continuaba el pueblo de Israel haciendo lo incorrecto en donde ahí siendo cautivos, pero ellos se sentían muy santos. Y ahí en el 137 es un salmo muy hermoso porque esa es la parte que está afuera. Conocemos ahora la parte que está dentro del palacio. Gente idónea, gente fiel. La fidelidad de estos jóvenes, sirviendo a Dios no importando dónde estaban, haciendo lo que Dios quería que hicieran, más el otro lado donde estaba el resto del pueblo que había sido llevado cautivo, dice ahí en el 137 que habla acerca de la adoración, porque ellos adoraban a Dios en el monte Sión, y dice, junto a los ríos de Babilonia, aún nos sentábamos y aún llorábamos, o sea que ellos dice que se sentaban ahí junto a los ríos de Babilonia, ahí donde fueron llevados cautivos, y ellos lloraban, dice, aún llorábamos, porque se acordaban, dice, acordándonos de ese lugar de adoración. Hoy su corazón es el templo de adoración. Usted puede estar en cualquier lugar y aún pasando cualquier circunstancia, usted debe de seguir adorando a Dios. Ellos dice que se acordaban de Sión y sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas, o sea que dejaron de adorar y colgaron sus arpas. Y dice, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, o sea que el pueblo de Babilonia les pedía que cantasen porque habían escuchado de ese cántico, de esa adoración que tenía Israel. Y dice, les pedían a aquellos que los habían llevado cautivos, aquellos que los habían desolados, querían que cantaran cánticos de alegría, les pedían alegría diciendo, cantadnos alguno de los cánticos de Sión. Y ellos dice que dijeron ellos contestaron, ¿cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Una excusa. Porque donde quiera que nosotros estemos y hemos aprendido lo que es la verdadera adoración a Dios, no importa qué circunstancia estemos pasando, porque nosotros tenemos que entregar hasta nuestra propia vida para poder obedecer al Cristo de la gloria, aquel que pagó nuestra vida y aún dice, Él nos podrán matar, pero nuestra alma no la pueden tocar. El hombre no puede tocar nuestra alma, pero podrá tocar nuestro cuerpo y podemos dejar de existir en esta tierra, pero nosotros tenemos que conservar nuestra alma, que es la que será llevada sea a lo eterno con Dios, a lo eterno del lago de fuego, al sufrimiento eterno, o nos encontraremos inscritos en el libro de la vida, o no nos encontraremos inscritos en el libro de la vida. Dios está hablando hoy acerca de la
convicción que Él quiere que nosotros tengamos. Cuando yo estoy leyendo esto, mi corazón está siendo consternado porque empiezo a decir verdaderamente, mi Dios, la adoración que te hemos dado, lo que hemos hecho, no tiene nada que ver con lo que está hablando aquí de lo que debemos hacer en realidad. A veces nos enfocamos tanto en el problema, en el asunto que tenemos, que dejamos de ver al principal. Y Daniel no dejó de ver a Dios, a Azarías. Ellos no dejaron de verlo. Ellos estaban concretos a lo que fuese, ellos iban a honrar a Dios. Pero el pueblo aquí dice, ¿cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Ustedes se recuerdan de la mujer samaritana. Dios le dijo, ya no me adorarán en este monte, ya no me adorarán en este monte, porque estaba hablando del presente, donde ahora Él iba a habitar en este tabernáculo y nosotros lo íbamos a poder adorar en cualquier lugar. Ellos, los de aquí, los que estaban fuera, no sabían adorar a Dios. Pero los otros jóvenes sí sabían adorar a Dios, no importando dónde estaban. Ellos tenían su tiempo de adoración y devoción, aún sabiendo de que muchas veces pasaron por momentos donde sus vidas fueron puestas en riesgos. Ellos mantuvieron su fe y su paciencia en Dios. ¿Dónde nosotros estamos radicando? ¿En este lado o en los que están afuera? Estos solo se acordaban de lo que habían pasado y dice que ellos tenían que adorar ¿dónde? En el monte Sión. Y después decían, oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían, arrasadla, arrasadla hasta los cimientos, hija de Babilonia la desolada. Bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste. O sea, estaban pidiendo venganza. En sus corazones estaban tan heridos. Y cuando un corazón está tan resentido, no puede rendir adoración. Pero aquel que tiene un corazón sano, no importa la circunstancia que pase, sabe rendir adoración. ¿Dónde estamos nosotros hoy? ¿Servimos solo cuando estamos contentos? ¿O servimos a Dios, nos alegramos en Dios aún en los momentos difíciles? O sea, es algo que Dios nos está confrontando hoy y nos está pidiendo, porque en el tiempo que nosotros, los únicos ministerios en esta tierra presentes que serán eternos es la comunión con Dios por medio de la oración. La oración trae ¿qué? Adoración de nuestro corazón y su palabra. Tres cosas principales en las que se basa el que nosotros podamos ser del lado donde estaba Daniel. Palabra, comunión y adoración. Solo el que ha sido redimido puede comprender lo que es la adoración. No hay excusa para adorarle a Dios. Es difícil como seres humanos, pero si la palabra dice que hombres honraron a Dios, usted y yo podemos honrarlo también. Recuerde, esto es hermoso. ¿En qué está basado nuestra vida en Él? Palabra, oración y adoración. Esos tres permanecerán para siempre. Lo demás es, o sea, no le digo que no lo haga, pero lo que debemos enfocarnos son en estas tres partes. ¿De dónde queremos ser? Del lado de todo, del pueblo ese que estaba cautivo, pero en el lado de afuera, o del que estaba adentro, que tenía una comunión con Dios, no importando el lugar donde estaban ni la situación que estuvieran viviendo. Cierre sus ojos ahí y digámosle, querido Padre Dios, queremos nosotros realmente adorarte en cualquier circunstancia que estemos.
Que nuestro corazón siempre eleve una adoración a ti, una exaltación a ti. Que nuestro corazón esté alegre porque tú moras en nosotros y porque tenemos esperanza en ti, que un día nos gozaremos, que todo esto va a pasar, pero tú que guardas nuestra alma nos vas a llevar a vida eterna. Gracias, Padre, por todo lo que nos das día a día, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que mi Señor me los guarde y me los bendiga.